Diciendo buenas noches y vamos a seguir con nuestro ejercicio de Excel. Vale. Entonces, aquí nosotros estamos hablando y estamos ejerciendo o explicando lo que eran los elementos de referencia. Yo vuelvo y reitero que es importante decirles a ustedes que cuando vayan a utilizar un elemento de referencia, como se dan cuenta aquí, por ejemplo, que es una tabla diferente, es un elemento que referencia, entonces ustedes pueden utilizar diferentes tablas, ¿sí? Diferentes tablas es diferentes ejercicios. Yo puedo colocar un valor acá, colocar valores acá, porque Excel es muy amplio, ¿sí? O pueden utilizar también un elemento de referencia que esté en otra hoja. Por ejemplo, muchas veces nosotros utilizamos como valores de referencia valores que no están en la hoja. Yo me voy a tomar el pequeño atrevimiento de colocar, no sé, de aquí un ejercicio puntual que estoy trabajando yo, que estoy trabajando yo en una empresa. Entonces, en una empresa, cuando en una empresa utilizamos valores referenciales, es porque nos referimos a esos valores y están en otras hojas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo valores aquí no sé, espere, perdón, eh, aquí, por ejemplo, casi siempre los coloca uno es al inicio, que son los generales. Entonces son elementos que yo referencio, coloco ahí y los tengo referenciados y los utilizo como valores que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces aquí tengo una validación, tengo monedas, tengo ítem, tengo diferentes elementos que yo los tengo en una tabla, pero me van a servir como referencia. Entonces los referencio y los utilizo cuando vaya a hacer mis diferentes ejercicios. ¿Listo? Entonces, nosotros en este ejercicio y esto, miramos el de la referencia absoluta, que es donde vimos en nuestra hoja, nuestra tabla de multiplicar. Y vamos a seguir entonces, vamos a continuar, porque aquí ya vamos a empezar un ejercicio súper interesante, porque ya vamos a empezar a hablar de funciones. Pero vamos a hablar de unas funciones que son básicas, unas funciones que son sencillas, que lo único que utilizan son elementos como rangos. ¿Cuáles son los rangos? Recordemos que un rango es una secuencia de celdas. O sea, cuando yo tengo varias celdas que yo las quiero referenciar, ¿sí? Tengo referencias. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo utilizo como un rango, que son varias celdas. Entonces, vamos a darnos cuenta, vamos a mirar a ver ese ejercicio, cómo nos lo mide, cómo se mide en el ejercicio, o cómo se ve en el ejercicio. Entonces, dice, el costo total del viaje. Pues, ¿cuál es el costo total? O sea, si yo tengo un pasaje y tengo una tasa de embarque, pues yo lo sumo. Y con la suma yo tengo cuánto es mi total de viaje. Entonces, tengo acá tal. Vamos a ampliar acá una gotica, un poquitico esta tabla que dice costo total del viaje de todos los destinos. ¿Listo? Entonces, ahora me dice que el costo total en pesos. Ese costo total en pesos, entonces, cómo lo haría yo? Deme la respuesta. Tengo el valor en dólares. Recordemos que lo vamos perdón, a multiplicar. ¿Por cuánto está el dólar? 4.760. Ay, perdón. Ay, mire lo que hice yo. ¿Listo? Perdón, el valor del dólar, me adelanté, me adelanté. El valor del dólar, pero como es un elemento que yo voy a utilizarlo como referencia, acordemos que le vamos a colocar F4 y lo referenciamos y le damos Enter, ¿sí? Vamos a arrastrar hasta acá, no vamos a arrastrar hasta el final y vamos a colocar el valor del dólar que está 4.760. ¿Listo? 4.700. ¿Por qué salen los numerales? Recordemos que los numerales quiere decir que ahí hay un número, pero que por el tamaño de la celda no se puede visualizar. ¿Listo? Entonces aumentamos el tamaño de la celda. Y nosotros tenemos este valor de la tabla. Pero entonces resulta y sucede que nosotros en este ejercicio vamos a decir que lo que yo tengo que hacer aquí en el ejercicio es que tengo que dar el total de viajes por destino. O sea, tengo que dar un total. O sea, que tengo que hacer una suma total.
Y miren lo que a mí como me encanta explicar esta parte, que es como cuando yo la hago de forma verbal. Miren cómo yo lo hago de forma verbal. Cuando yo voy a utilizarlo de forma verbal, yo les voy a decir a ustedes que aquí el total es el resultado de, miren cómo lo voy a hacer. Este más, este más, este más, este más, este más, este más, este. ¿Sí se dieron cuenta cómo verbalmente yo lo utilicé? Este más este. O sea, y, pero yo también puedo decirle al sistema y me da la respuesta, ¿sí o no? Me da la respuesta. Pero yo también le puedo decir al sistema, súmeme estos, súmeme estos. Entonces, estoy utilizando otra frase. No estoy diciendo este más este, sino súmeme. Entonces, nosotros nuestro algor utilizamos unos elementos que se llaman verbos. Sumar, súmeme, ¿sí? O utilizamos esos, esa forma de pronunciar para nosotros decirle a la persona, súmeme. Entonces, yo le puedo decir, súmeme de acá hasta acá. Súmeme de acá hasta acá. Entonces, utilizamos otra frase. Entonces, nosotros en el sistema podemos utilizar unos elementos que son en la pestaña de inicio, que son estos valores que están acá, en la parte superior, que están con el formato de suma, y que yo los voy a desplegar, y es suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Son los elementos que cotidianamente más nos preguntamos en una tabla de Excel. Suma, promedio, cuente el máximo o el mínimo, ¿sí? Entonces son esos valores que yo comúnmente estoy utilizando. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Miren cómo, por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer. No vayan a creer que yo soy brujo o alguna cosa. Resulta y sucede que yo voy a seleccionar los pasajes. Estos pasajes los acabo de seleccionar. Y yo al ojo me doy cuenta que la suma de esos valores es 2283. El promedio es 326,1428,571, que son 7 elementos, que el número máximo es el 450 y el número mínimo es el 190. Al ojo. Yo lo vi al ojo. ¿De dónde saqué yo esos valores al ojo? Alguien que diga que yo no crea que es que yo ya me la sé En la parte inferior aparecen. en la parte inferior, esa barra, ¿cómo se llama? Esa parte inferior, ese tiene un nombre que se llama la barra de estado. Entonces, en esta partecita aquí en la parte de abajo es la barra de estado donde me aparece el promedio, el recuento, cuenta los números, el mínimo, el máximo. Si ustedes quieren verlo, le dan clic derecho y les aparecen los elementos y seleccionan los elementos. Quiero que me aparezca el promedio, que me aparezca el recuento y tal. Entonces, cada que yo selecciono valores, yo tengo eso. Entonces, si a mí el jefe me pregunta rápidamente, me dice, oiga, ¿cuántos son, cuánto cuesta la tasa de embarque de todos esos valores? Le digo rápido, 85. Le digo 85. Pero si yo tengo que calcularlos, entonces empiezo a utilizar unos elementos que se llaman funciones. ¿Listo? Entonces, las funciones son elementos que tiene Excel que nos van a permitir desarrollar o resolver diferentes fórmulas que son más complejas. ¿Listo? Entonces, miren la tarea. Aquí cuando tenemos el fx, tenemos el insertar función. Aquí me voy a detener a explicar. Yo sé que vamos a ver las sencillas que es suma, resta, pero me voy a detener a explicarles a ustedes que las funciones son muchas. Aquí nosotros tenemos un buscador de funciones, pero ojo, dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Aprendamos a leer y aprendamos a interpretar. ¿Listo? ¿Listo?
Entonces tenemos esas diferentes descripciones y tenemos modo suma. Ojo, esto no es un buscador como Google, es un buscador sencillo. O sea, si yo le digo sume, sume, sumar, sencillo, ¿no? Miren lo que yo voy a hacer. Yo siempre les explico a ustedes, discúlpenos que los docentes de Excel, ni yo me las sé todas porque no las sé, no las conozco todas las funciones de Excel. Por más de que soy certificado, no las conozco todas porque hay funciones de fecha, funciones financieras, estadísticas, de texto, lógicas, de ingeniería, de compatibilidad. Por ejemplo, financieras, yo no me las conozco, no las sé. Pero si yo coloco las financieras, pues me aparece cupón, días, fecha, precios, cosas que yo por lo menos no manejo, no conozco. Cuando yo coloco todas, me aparecen una cantidad de funciones. Miren el ejercicio que yo voy a hacer. Voy a empezar a bajar y mientras voy bajando, voy explicando y voy diciéndoles a ustedes, son muchas. Son muchas, son muchas, 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 muchas. Entonces, lo único que uno puede hacer en ese sentido de las funciones es entender uno alguna, ¿cierto? Me ubico yo en alguna y lo único que voy a dar es clic. Y cuando le doy clic, miro la explicación que está abajo y me dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y una longitud inicial. Que si en algún momento yo la selecciono, entonces me aparecen diferentes, ojo, una función tiene el más, que es para que me dé la respuesta, la función tiene el paréntesis y los argumentos. Mire, estos son los argumentos. Me dice texto, me dice es la cadena de texto del cual desea extraer los caracteres. Listo. La posición inicial es la posición del primer carácter que desea extraer de la... Ah, bueno, número de caracteres. Explique el número de caracteres. Es una que cogí aleatoria, no importa, extrae. Entonces, yo sé que ese extrae, devuelve los caracteres. Ya de esa la vamos a ver más adelante, que nos permite traer una cantidad de caracteres y yo decirle desde dónde hasta dónde. Y él me los trae. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un argumento de función y es una ayuda cuando yo no sé qué función traer. Entonces, es un argumento, una ayuda de funciones para yo poder saber qué función es la que yo voy a traer. En este ejercicio yo les dije a ustedes, este más este más este más este. No, yo puedo utilizar una función que son conocidas, que es la de suma. Entonces yo puedo seleccionarme ahí, colocarle suma, y miren que al colocar la suma, él va a decir suma desde hasta. Recordemos que los dos puntas es hasta. Entonces, desde la E5 hasta la E11. Él lo toma por concepto porque está ubicado en la parte de abajo. Entonces, él por concepto dice, ah, usted lo que quiere sumar es esto que está acá arriba. Y lo suma. ¿Sí? Entonces, esos valores son los que yo les voy a mostrar y le digo, súmeme este, más este, más este, más este, más este, más este. No, súmeme desde la E5 hasta la E11. Un rango, un rango. Vamos a ver la ayuda. Entonces, la ayuda de suma me dice, la suma es suma todos los números de un rango de celdas, o sea, de varias celdas. Y en el valor uno yo le coloqué desde la E5 hasta la E11, o sea, qué cantidad. Y de hecho aquí me sale un resultado, 11.000. Le digo aceptar y me da el resultado, ¿vale? Entonces aquí nosotros, de hecho tenemos hasta teclas rápidas. Miren, yo voy a hacer un ejercicio de teclas rápidas. Esta tecla es un wow, que ustedes lo van a experimentar, y es Alt Shift 0. Alt Shift 0. Me permite traer la expresión suma de forma rápida. O yo puedo, escape, o yo puedo seleccionar los valores y dar Alt Shift 0 y en la siguiente casilla me va a aparecer la suma. Sin necesidad, al mayúscula del igual. Y miren, ahí la toma. De forma súper, súper rápida o seleccionándola. Alt Shift igual. Espero los wow, ¿no? Me digan, wow, profe, wow. Pero porque son ejercicios sencillos que es el de suma. Sumar, entonces,
Estoy utilizando una función que le digo, súmeme de acá hasta acá. Y yo puedo utilizar rangos en otra parte. Alt, Shift, igual. Como no tiene ningún valor, está esperando que yo le diga qué es lo que yo necesito. Entonces los pasajes. Y Enter. Y yo tengo el valor de los pasajes. ¿Vale? O puedo seleccionar alguna celda y llamar la función de aquí rápido, que es la suma. O, ojo, en su defecto, si en algún momento, que lo vamos a ver más adelante, le voy a dar igual y empiezo a escribir suma. Y des en cuenta cómo tengo yo las respuestas. ¿Listo? Espero haberme ganado un guau con eso. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en estos ejercicios es utilizar estas funciones, suma, promedio, contar. ¿Listo? Pues vamos a hacerlo de forma rápida. Ya suprimir acá, vamos a darle colorcito. Ay, esta tiene color verde porque la hicimos. Esta ya tiene color verde porque ya la hicimos. Y vamos a decir a la siguiente que ya estamos hablando de funciones. Entonces me dice descuentos de AFP. Esto es como si cuando nosotros nos van a pagar un sueldo. Entonces nos van a pagar un sueldo y yo le digo, su sueldo es de tanto, pero es que yo le descuento AFP, que es lo de la ARL, y le voy a descontar salud, y entonces ¿cuánto le voy a liquidar? Entonces, resulta y sucede que la AFP es del 12%. Vamos a tratar de acordarnos. El valor del sueldo multiplicado por el porcentaje de la AFP, pero como es un elemento de referencia, lo referenciamos con F4, Enter, y lo podemos arrastrar. En la siguiente dice descuento de salud. Entonces me dice que el descuento de salud es el resultado del sueldo multiplicado por el tanto por ciento de la salud. Pero como es un elemento referenciado, F4. Y le damos Enter. Vamos a arrastrar y tenemos nuestros descuentos. Ahora, el líquido a pagar equivaldría al sueldo menos el descuento menos el descuento. Y tengo un valor. Entonces yo ya tengo una tabla aquí relacionada. ¿Listo? Ya relacioné. Entonces, mi sueldo menos los descuentos de cada uno. ¿Listo? Entonces tengo los descuentos de cada cosa y tengo mis descuentos. Entonces le dice a una, ¿cuánto gana el empleado mejor pago? El mejor pago. O sea, el que le pagan más. Recordemos que estamos aprendiendo a interpretar cosas. El mejor pago. Y si yo me voy aquí, porque eso es lo que estamos aprendiendo, tengo suma, promedio, contar, máximo y mínimo. ¿Cuál utilizaría yo? Pues el máximo. Entonces, como es operaciones de máximo, yo le digo, ¿el máximo de qué? Pues del líquido a pagar. El máximo del líquido a pagar. Y él me bota la respuesta, perdón, me da la respuesta de cuánto es el máximo a pagar. ¿Listo? Entonces en la siguiente me dice, el peor pago, el más, el que menos le pagan, el mínimo, ¿de qué? De los líquidos. Entonces, des en cuenta cómo se hace, cómo se vuelve práctico. Lo único que tengo que hacer es señalar la función acá, mínimo, y después seleccionar el rango. Recordemos que yo también lo puedo escribir, ¿no? Puedo colocar el max y empezar a escribir M. Entonces, no sé si será el máximo más de ahí aparecen. ¿Listo? Que yo puedo llegar con las flechas y para seleccionar alguno de esos valores tengo que hacerlo con tabulador. O sea, max tabulador y está esperando que yo seleccione el rango, lo selecciono y enter. Entonces es el max, porque lo puedo escribir o lo puedo traer de acá o lo puedo buscar por la función. ¿Vale? Me dice el promedio. Ah, bueno, entonces vamos acá, buscamos el promedio ¿de qué? Pues de lo que está seleccionado acá. Desde acá hasta acá mantengo el clic sostenido y selecciono. Me dice cuál es el total a pagar del sueldo, el total. Entonces, la suma de total a pagar. Enter. ¿Cuántos empleados? Contar. Listo, contar. Y selecciono cuántos, los números. Y listo. Entonces tengo respuestas supremamente rápido utilizando estas primeras preguntas. Esas primeras funciones. Suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Ahí las tengo.
¿Listo? Súper. Entonces vamos a hacer un ejercicio así, vamos a complicarnos una cosita, un poquito la paciencia. ¿En qué sentido nos vamos a complicar la paciencia? En que resulta y sucede, en que resulta y sucede que resulta y sucede que vamos a utilizar el de formato condicional. Entonces yo quiero que se coloque en amarillo el máximo y en azul el mínimo. ¿Cómo lo haría yo? ¿O cómo lo harían ustedes para ver si están pendientes, si todavía están despiertos o todavía me están acompañando? ¿Cómo utilizarían el formato condicional para que en amarillo se apareciera el máximo y en azul el mínimo? ¿Cómo lo harían ustedes? Alguien que me conteste, alguien que esté por ahí despierto. Ah, En el mismo lugar donde se le colocó lo de suma el de formato arriba en formato condicional, condicional. ¿cierto? Sí, el formato condicional. ¿Cuál condición utilizaría? Reglas para resaltar las celdas. Sí, no. Mm, Bueno, sí, podría ser una. Pero esa, ¿cómo la utilizarías? único que es el abuelo, mami. ¿Cuál utilizaría? Yo, por ejemplo, utilizaría regla del valor superior. Entonces le colocaría los 10 superiores, pero no los 10 superiores, sino el uno superior, solo uno. Y le coloco que ese superior en amarillo. Y esa sería una forma. Para el menor, entonces, formato condicional, reglas de superior, no, los 10 inferiores, y colocaría uno, pero el inferior en, en azul. Bueno, me tocaría un poquito como personalizado, relleno y en azul. Y miren, tengo el valor en azul, sí, el menor y el mayor, ¿vale? Pero yo también podría utilizar elementos porque como los tengo acá, ojo con lo que voy a hacer. Es para que entiendan, son dos ejercicios en uno. Voy a utilizar formato condicional y le voy a colocar reglas para resaltar y voy a colocar esta que se llama igual que. ¿Cómo así? Digo, sí, cuando el valor sea igual, ¿a qué? A lo que esté acá. ¿Y qué es lo que está ahí? El máximo. Entonces, en amarillo. Le digo aceptar. Y teniendo los mismos seleccionados, le digo que el formato condicional, una regla igual que. Entonces, para lo menor, lo que esté acá, entonces habíamos dicho que personalizado, y le vamos a colocar el azul. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, démonos cuenta que yo tengo el máximo en amarillo y el... ¿Qué pasaría si yo cambio los valores? Al máximo le voy a colocar 0. Quiere decir que va a dejar de ser el máximo y se va a convertir en el mínimo. Vamos a ver. Y efectivamente se convierte en el mínimo en azul, me aparece el azul acá, y el amarillo pues aparece el siguiente, que es el máximo, que es este, que corresponde al valor máximo que está acá. Entonces yo tengo elementos externos que me van a ayudar en mi formato condicional. Y por eso es que nosotros utilizamos esos elementos externos para el formato condicional. Súper. ¿Cómo les pareció? Bueno, lógicamente también lo pueden hacer, si lo quieren hacer sencillamente, pues va a aplicar también si colocan el máximo, el 10 en el inferior o el superior, les va a funcionar igual. Pero a veces nosotros lo podemos utilizar con el promedio, entonces el que se parezca al promedio o alguna cosa. ¿Listo? Entonces ustedes tienen esos valores que van a... Por eso es que yo trato de hacer la explicación, pero buscarle como el valor agregado a. ¿Listo? Por eso estos colores amarillos y ese color azul que tenían estos dos valores, para que ustedes puedan. Y pueden seguir cacharreando en lo que es. Vamos a colocarle verde y vamos a seguir a la siguiente. Entonces vamos a hacer otra repetición. Entonces dice que yo, aparte de que puedo hacer una función, las funciones también las puedo arrastrar, no son funciones que van a manejarse de forma externa. Me dice que el promedio.
¿Cómo se saca el promedio? Entonces voy acá, el promedio, y es el promedio de estos valores y le digo Enter. Cosa de que yo tengo la fórmula, el promedio entre B6 y E6, que al yo arrastrarlo, cada valor me va a dar el promedio. Mire, el promedio. Ay, perdón. Oprimí el botón que no. Aquí me va a dar el promedio de esta. Aquí me va a dar el promedio de a B8, del 9, del 10 y del 11. Los promedios. Porque arrastré, solo coloqué el primer promedio y arrastré hacia abajo. ¿Listo? Entonces me dice, el promedio más alto. O sea, quiere decir el máximo. ¿De qué? De los promedios. Y Enter. El promedio más bajo, quiere decir que le voy a dar clic en el mínimo, ¿de qué? De los promedios. Enter. El número de alumnos es, o sea, contar números. Contar números, ojo, contar números. Me cuenta números, o sea, tengo que seleccionar números. Enter. Y me dice la nota más repetida. Listo. Aquí resulta y sucede que ya el profesor se desfasó una gotica y ya no está utilizando estos valores, ni suma, ni promedio, ni nada, sino necesito utilizar otra función. Y entonces voy a utilizar una función que se llama la nota más repetida. Entonces voy a repetida, repetida. Pero como no es un Google, no me aparece absolutamente nada. Entonces voy a tener que buscar una palabra, la cual al yo buscarla, me dé la respuesta. Entonces voy a buscar esa palabra, repite, repite, a ver qué me sale. Entonces me aparece una que dice repetir, dice repite el texto, un número determinado. No, no, esa no. Pero aparece arriba una que dice moda. Esta función está disponible para compatibilidad Excel 2017 y devuelve el valor más frecuente o que más se repite. Entonces, ¿cuál es la nota más repetida? Moda. Por eso es que cuando uno dice anda de moda es porque se está colocando lo que la mayoría de personas se coloca. Y le digo aceptar. Y me dice que seleccione el rango. ¿Cuál sería el rango de la moda? Pues las notas, no el promedio, las notas. Y le voy a dar a aceptar. Y me aparece que el promedio más repetido es 5,9. Le voy a dar una chocolatina al que me diga ¿por qué aparece que la nota más repetida es 5,9 si yo al ojo veo que no hay ningún 5,9 en las notas? Toca agregar los decimales. Perfecto, chocolatina para, no vi quién. Toca aumentar los decimales y cuando yo aumento los decimales, efectivamente me doy cuenta que existe este, existe este, existe este. No hay más. Esa es la nota más repetida. 3 veces se repite, es la que más veces se repite. 5,9. Y lógicamente en el promedio también tenemos el mismo inconveniente. No estamos mirando cuál es el promedio real, porque no estamos mirando la cantidad, perdón, perdón. Ay, no estamos mirando la cantidad de decimales. Entonces, a veces no nos podemos dejar confundir y tener esos valores. El promedio más alto, 6. También tocaría mirar decimales. El promedio más alto es 6,3. ¿Cierto? 6,325, que es este. El más bajo, 4,4, que es este. 4,3, perdón, es este. ¿Sí? Porque no estamos mirando los decimales. Pues aquí ya con decimales sí lo podemos ver. 4,325, que es, sí. Este, que es la más bajita. Entonces tenemos que tener en cuenta esos elementos. Recordemos que cuando nosotros estamos manejando un rango, nosotros le estamos diciendo de este a este. ¿Cierto? ¿Por qué hice reseña en el número de alumnos cuando le dije contar número? Entonces, vamos a darle valor acá y vamos a decirle en verde, aceptar. Y vamos a ver la siguiente, ¿cierto? Y nosotros tenemos estos valores, 1997, tal. Ya es una tabla ya llena, ya no tengo que hacer nada, sino tengo que sacar los valores de la tabla. Entonces, ¿cómo saco los valores de la tabla? Me dice, ¿cuántos clientes hay en la tabla? Ojo, ¿cuántos? Entonces, miren la función. Vamos a escribirla, no vamos a sacarla de acá, sino vamos a utilizarla de más contar. Yo la escribí. Si se dan cuenta que yo al empezar a escribir empezaron a salir varios contar.
Entonces tengo contar, contar blanco, contar sí conjunto, contar, B de contar, B de contar o encontrar. Porque aparece la palabra contar. Yo los puedo, ojo que cuando yo los estoy seleccionando, al frente me aparece un cuadro de diálogo que me dice contar. ¿Qué pasa con contar? Cuenta el número de celdas de un rango que contengan números. Voy a explicar rápidamente. Si yo explico contar y selecciono las palabras donde está cliente y le digo enter, no me cuenta nada. A diferencia de que si yo en vez de contar esto, cuento en vez de contar las letras, los clientes, ¡ey! En vez de contar los clientes, cuento las fechas o cuento los montos, las fechas. Miren lo que estoy haciendo de bonito. Y yo puedo con el clic seleccionarlo y arrastrar. Ahora me cuenta las fechas y las fechas son números. Ahí sí me las cuenta, me cuenta 17. ¿Por qué? Porque más contar cuenta las celdas que contengan números. O sea, yo no puedo contar si tienen texto. Solo cuenta si tienen números. En la siguiente, contar blanco, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango o en blanco que no tienen nada. Que no tienen nada. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coincidan con una condición. O sea, quiere decir, cuénteme, por ejemplo, si yo estoy en un salón, cuénteme cuántas son niñas, o cuénteme cuántos tienen gafas, o cuénteme cuántos son mayores de edad, ¿sí? Ahora, si yo le digo contar sí conjunto, cuenta el número de celdas que cumplen con determinado conjunto o sea, con varias condiciones. O sea, cuénteme cuáles son niñas que tengan gafas y que sean mayores de 18, o sea, varias condiciones. Y tengo este siguiente que dice contará. Y ese contará dice cuenta el número de celdas no vacías. Desde que haya algo en la celda, él lo cuenta. Entonces yo puedo utilizar el contará cuántos clientes y puedo ahora sí seleccionar el texto porque me va a contar desde que esté lleno. Le digo enter y efectivamente tiene 17. Entonces nosotros podemos utilizar la función de ayuda o cuando estamos escribiendo, él nos va a permitir ayudarnos a encontrar algunos elementos que podemos buscar. ¿Listo? ¿Súper? ¿Cómo les pareció? ¿Medio wow o no wow? Vale. Total de montos. O sea, la suma. ¿La suma de qué? De los montos. Enter. El promedio de los montos. El promedio de los montos. Enter. Máximo cancelado. Entonces, el máximo. Ahora, miren lo que va a pasar acá y lo que voy a hacer yo acá. Máximo de los montos. ¿Sí o no? Enter. Pero aquí en el ejercicio a mí siempre me toca colocar mínimo y seleccionar los montos. Y aquí me queda fácil porque la tabla es pequeña. El promedio de los montos, siempre, porque es pequeña, porque yo voy a decir de acá a acá. Miren lo que yo puedo hacer. Aquí como último, ya, vamos a acabar porque yo puedo seleccionar los montos, los selecciono y puedo colocar en el cuadro de nombre, darle un nombre a esos y colocarle montos. Montos. Le coloqué un nombre a lo que le seleccioné, que son estos valores, y le voy a dar Enter. Y entonces aquí en este ejercicio, aquí, bueno, aquí al frente, me dice total de montos. Entonces, suma, pero miren lo que voy a hacer, suma. Ya no voy a seleccionar, sino voy a llamar lo que acabo de nombrar. O sea, el rango. Mire que me aparece aquí abajito, como si fuera una serie de rangos, como si fuera un cuadro, montos. Y mire que ya lo seleccionó sin necesidad de escribir. Promedio de los montos. Entonces llamo a promedio
y escribo montos. Mire, ahí está, promedio de montos. Enter. El máximo, entonces escribo el máximo ¿de qué? De montos. Y el mínimo ¿de qué? De montos. Entonces, ya no estoy seleccionando un rango, sino estoy nombrando el rango dependiendo de cómo lo nombré. Montos. Enter. Y miren que son los mismos valores. Lógicamente, pues que vistos con coma y todo eso. Listo. ¿Cómo la vieron? Súper. Entonces yo por eso utilizo el cuadro de nombres para seleccionar rangos. Me dicen qué año se solicitaron más productos. Ya vamos a acabar. ¿En qué año se solicitaron más productos? Quiere decir que es el año más repetido. Entonces, en algunas ocasiones nosotros colocamos, por ejemplo, yo coloqué acá los años para saber cuántas. Entonces, ¿cuál es el más repetido? Entonces yo le digo moda 1 se llama moda 1, ¿pero de qué? De los años. Y selecciono los años. Entonces él me va a mostrar cuál es el año que más se repite. Como yo estoy colocando que cada venta tiene un año, entonces el año que más se repite es cuando se vendieron más productos. No por cantidad, sino no por la suma de los valores ni nada así, sino por cuántos se vendieron más. ¿Listo? Entonces tenemos esos valores. Y aquí, en cuántos clientes no tienen región. Entonces acordémonos, más contar. Y yo me acordé que había uno que se llamaba contar blanco. Y me selecciona los rangos que están. Selecciono los rangos y contar blanco me dice que hay 4 blancos. 1, 2, 3 y 4. Que están vacíos. Entonces a veces yo puedo mirar y mirar a ver si en algún momento tengo celdas que están vacías. ¿Listo? Y así es como nosotros empezamos a utilizar las funciones básicas de Excel. Sumar, pero que solo tienen que ver con rangos. Y el único argumento que tiene es el rango, que son fáciles de determinar. Uy, muchachos. Ay, listo. ¿Alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia que tengan con respecto a lo que vimos hoy? No, señor, profe. Sí, ¿qué tal les ha parecido? Bueno, ahora sí. Bueno, voy a tener aquí ya de verdad, me cansé. Qué pena.